Amén. Tome asiento. Aleluya. Y no deje de glorificar el nombre de Dios. Estuvimos predicando el martes. Estuvimos en lo que son los primeros 18 versículos. Estuvimos hablando del preludio de lo que es el inicio del libro de Juan. ¿Se recuerda? La idea principal que tiene el apóstol Juan es presentar presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Se recuerda que estuvimos hablando que por qué Juan no testifica en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. ¿Se recuerda? ¿Sí? Vamos a usarlo como introducción. Estuvimos viendo el por qué, ¿verdad? Estuvimos también viendo que Juan quería testificar de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo por aquel ambiente en que vivía o que se estaba viviendo. Tenía que dejar claro a los judíos que Jesús no era uno que había nacido 30 años atrás, sino que era desde el principio, ¿verdad? Y cuando hablamos del principio, íbamos a Génesis, si no me equivoco, ¿se recuerda? Fuimos a Génesis a ver que desde ahí pues los judíos entendían cuando les decían en el principio era porque de ahí a inicio del tiempo, pero no es que Jesús nace en ese momento porque Él no ha sido creado, sino que Él es el principio. Por eso cuando nosotros vemos en Génesis 1, dice que en el principio era Dios. Pero ese principio, ¿cómo lo podemos medir? ¿Cómo podemos medir ese principio? Aparentemente la tierra tiene aproximadamente 6,000 años, ¿verdad? ¿Sí? Aproximadamente. Pero antes del versículo 1, ¿cómo se podía medir el tiempo? No existía el día. Si usted ve en el versículo 4 y 5 del capítulo 1 de Génesis, es ahí donde nace el primer día. Entonces, nuestro Dios, el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. 5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Pero antes de ese primer día, Jesús, Dios, el Espíritu Santo existía y no había tiempo, porque Él vive en una eternidad. Estuvimos viendo también, hermanos, que el mundo, ¿se recuerda? En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y el versículo 11 decía: a lo suyo vino y los suyos no. Y acá entrábamos todos nosotros, porque a lo suyo vino, al mundo, a todos nosotros vino. Y todavía, hermanos, hay gente que no le recibe. Por eso dice: a lo suyo vino, al mundo que por Él fue creado. Y también vino a su pueblo, dice, y a los suyos, y los suyos no le recibieron. ¿Sí? También aparecía por ahí el testimonio donde Juan el apóstol trae a la luz y dice en el versículo 6: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces, hoy vamos a hablar de Juan el Bautista. Y ¿por qué Juan el apóstol saca a la luz? ¿Se recuerda que le dije? ¿Por qué lo saca a la luz a Juan el Bautista? Juan el apóstol. ¿Por qué lo mete en su testimonio?
la importancia del mensaje de Juan el Bautista. Y yo creo que, hermanos, queda marcado. ¿Se recuerda los primeros discípulos que Jesús llama? Uno aparece con nombre ahí, pero uno queda anónimo de los dos que él llama. Y según estudios, el segundo pues es Juan. Entonces Juan ha conocido bien a Juan el Bautista. Y si usted ve el lenguaje que usa Juan el apóstol, es casi el mismo lenguaje que usaba Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios. O sea que Juan el Bautista influenció mucho en la enseñanza hacia el apóstol Juan. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Entonces es importante ver, hermanos, esta introducción, cómo Juan llama la atención al pueblo judío con el testimonio de Juan el Bautista. Dice el versículo 19: este es el testimonio de Juan. El tema le dije que se llamaba el testimonio del que conoce. Ahora, en nosotros tiene que haber también un testimonio, ¿verdad? Porque este es el testimonio de Juan, pero tiene que haber el testimonio nuestro. Dice: cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Ahora, cuando vemos, hermanos, a Juan acá, Juan el Bautista predicando el evangelio, es importante notar, porque fíjese que todavía cuando Juan está predicando, ya Jesús está por iniciar su ministerio. Pero ¿por qué Juan no sigue a Jesús? Porque él lo bautiza, ¿verdad? Él lo bautiza y bueno, por ahí se queda Juan, y después es encarcelado y después es decapitado. Pero hay una misión importante en Juan el Bautista, y eso es lo que él entiende, y eso es lo que él va a seguir. Uy, hermano, o sea, en ese momento podría haber seguido Juan el Bautista a Jesús, ¿verdad? Hubiese sido un buen discípulo. Y Jesús tampoco lo llama. Llama solo a dos de él y se los lleva, se los quitó. Miren, ve. Pero qué Juan Bautista, ¿no? Tan preparado que no se puso a pelear con Jesús. A decirle: ¿para dónde llevan mis discípulos? Estos los he preparado yo. Mire, primera división, hermano. Vea qué importante, hermanos, porque Juan el Bautista sabe que él ha sido preparado. Él ha sido enviado porque él tiene un llamado de parte de Dios. Pero sabe reconocer su posición. Hermano, en este tiempo no, nosotros nos apartamos a Jesús y nos quedamos con el ministerio de él. Pero él fue bien claro y dijo: es necesario que yo mengue, pero que él crezca. Y en aquel tiempo, hermano, en ese tiempo en que Juan comenzó a predicar, había un ambiente tan tremendo, tan difícil. Y Juan el Bautista tiene que comenzar a prepararle el camino al Señor. Él comienza, hermanos, en este
contexto histórico, en este momento en que, ahí hay un mover, hermanos, tremendo. Pero Juan reconoció su llamado, porque si usted ve el versículo 6, dice: hubo un hombre enviado de Dios. No es un hombre que quiso levantarse por voluntad de hombre, sino hubo un hombre enviado de parte de Dios para llevar el mensaje de salvación. Ahora, en ese momento, fíjese que esta parte es importante de este testimonio en los evangelios, que los 4 evangelios lo sacan a la luz. Vea cómo lo dice Lucas, capítulo 3, versículo 2. Dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios. ¿A quién? A Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y si usted sigue la historia de ese capítulo, cómo se fue desarrollando, cómo se comisionó hasta llegar al discurso de Juan. Vea el versículo 18, 20, los últimos versículos ahí del 18, 20. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Queriditos hermanitos, ustedes que son bien preciosos, que son el pueblo escogido de Dios, miren que ya llegó el tiempo en que Cristo va a venir y ya está por acá. Ustedes no lo han conocido, yo ya sí lo conocí. Vean, vuelva al 18, hermano. Con estas y otras muchas exhortaciones. Ay, si hoy le hablamos hacia la iglesia, hermano, vamos a tener que hacer muñecos en las sillas para que las ocupen. Anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Siga. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan, a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en... Por ahí va terminando el ministerio de Juan el Bautista. Ahora, Marcos, vea Marcos cómo presenta el testimonio de Juan el Bautista, hermanos. Marcos en sí comienza con Juan, le da importancia. Marcos 1 del 1 al 8 dice: principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esto lo vamos a estar viendo después. Y salían a él toda la provincia de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Ahora, Mateo
como lo presenta Mateo, capítulo 3, versículo 7. Acá Mateo dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los seduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira? Tenía valor. Tenía valor Juan de predicar así, ¿verdad? Porque ¿a quién se los dice? A cualquiera. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los seduceos? Eran parte, hermano, de aquel Sanedrín, aquella autoridad máxima que había en el pueblo de Israel. Y ahí, hermanos, ahí Juan está predicando, y cuando le envían, volvemos a Juan, y estos fariseos, estos seduceos, le enviaron una comisión y le dijeron: ¿tú quién eres? ¿Acaso no sabían cómo se llamaba? ¿Cómo hubiéramos hecho nosotros? Pastor Nelson, para servirle. ¿Ah? Juan, así hubiera hablado, ¿no? Pues yo soy Juan, hombre, ¿cómo estás? ¿Todo bien? A ellos no les interesaba el nombre. Ellos le dicen: ¿tú quién eres? ¿Tú quién? Esa pregunta, hermanos, no es así tan simple. Los que mandaron a estos sacerdotes y a estos levitas, estos hombres sabían que había llegado un tiempo que ellos tanto estaban esperando, y todo el mover que había mesiánico, las cosas que Juan hacía, porque hasta ese momento Juan es el que tiene todo el pueblo alborotado. Entonces ellos ya están pensando y dicen: bueno, acá ya se levantó un tiempo profético, porque Juan comenzó a hablar. Si usted veamos de nuevo Lucas 3:2, vea de nuevo ese versículo. Porque allí dice: vino palabra de Dios a Juan. ¿Desde cuándo Dios no hablaba al pueblo de Israel? ¿Desde cuándo ellos esperaban una palabra de parte de Dios? Habían pasado 400 años en que Dios guardó silencio para el pueblo. Ahora Juan viene con palabra profética anunciando un nuevo evangelio, la salvación para el pueblo. Entonces ellos dicen: acá hay algo que tenemos que saber nosotros, que somos la autoridad, que nosotros tenemos el control. O sea, ellos no querían que se les desintegrara la autoridad, que ellos no estuvieran al tanto de lo que estaba sucediendo. Esta es la preocupación del Sanedrín, de los fariseos, de los seduceos. Por ahí también estaba otro grupo, hermano, de personas tremendas, que eran los celotes, no elotes. Ese tipo de tipo guerrilleros, hermano, que rápido se calentaban y bueno, cuidaban al pueblo.
querían mantener al pueblo de Israel. Bueno, se peleaban con los romanos. Pero en ese ambiente, hermanos, es que nosotros a veces creemos que a nosotros nos ha tocado lo más duro, que nosotros estamos viviendo el tiempo más difícil. No, también Juan vivió el tiempo más difícil. Cuando el mundo no, cuando el pueblo, hermanos, no recibía. Allí Juan comienza a enfrentarse con estos hombres y dice, y el versículo 20 dice, confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy. Ahora, ¿qué podemos aprender de este versículo 20? ¿Qué confesó y qué es lo que no negó? Esa pregunta maliciosa, ¿tú quién eres? Porque a Juan, hermano, le quieren, a él lo están viendo como el enviado, como el Mesías, como el Cristo. Pero él no se toma ningún título, por eso dice, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Y yo creo que este hombre, hermanos, al ver esa comisión que llegó donde él pudo percibir la intención, la pregunta que ellos llevaban. Y por eso dice, confesó y no negó. Por eso le decía al inicio, él pudo haberle dicho, yo soy Juan el Bautista. Pero no era ese el hecho de saber su nombre, sino en sí, ¿qué es el ministerio de él? ¿Cuál es su comisión en la tierra? ¿Por qué está en la tierra? Y dijo, yo no soy el Cristo. Ay, nosotros como hubiésemos dicho, pues fíjate que te voy a declarar mi ministerio. El Señor me ha llamado. Nosotros hoy nos resaltamos, hermano, pero podemos aprender de Juan que él nunca, en todo su ministerio, y en este testimonio de Juan, usted va a notar que él nunca saca a la luz la importancia de su ministerio, aunque sí es grande el ministerio de él, pero a él eso no le interesa. A él lo que le interesa es predicarles a Cristo. Versículo 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Por qué le hacen esta pregunta? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Y por qué él responde, yo no soy Elías? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es que le dicen, tú eres Elías? ¿Eres tú Elías? Él dice que no es Elías, él es Juan, ¿verdad? No se puede confundir. Pero por eso le digo, este hombre tenía la sabiduría de Dios y conocía las intenciones de ellos. Ve a Lucas 1:17. Lucas 1:17. Él no es Elías, pero sí, ¿qué? E irá delante de él con él y el poder de Elías. Cuando nosotros vamos a evangelizar, ¿cómo vamos? Como Cristo. Pero llevamos el Espíritu de Cristo. Llevamos el Espíritu Santo. Pero la intención de estos hombres no era tanto por saber, sino por ver si atrapaban a la persona. A ver qué es lo que la persona
declaraba y dice: Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este es el trabajo de Juan el Bautista, hermano. Y él, ¿por qué dice que no es Elías? Si nosotros vemos en las partes de que habla de Juan el Bautista, en lo que hemos leído de los evangelios, dice que se vestía como Elías, ¿o no? Se vestía como Elías, vivió como Elías. Pero ¿por qué él dice que no es Elías? Aún Jesús. Marcos 9:13. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito. Jesús les está diciendo: Elías ya vino. Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel esperaba a Elías? ¿Por qué el pueblo judío esperaba a Elías? Malaquías 4:5. Recuérdese que Elías no murió, ¿verdad? Elías fue levantado. Entonces ellos esperan que él vuelva. Dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Si usted ve en Segunda de Reyes 2:11, y aconteció que yendo ellos y hablando aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo Entonces Elías no ve muerte. Por eso es que ellos saben que Elías tiene que aparecer tarde o temprano. Pero en Juan el Bautista, como lo leímos antes, es que dicen Lucas 1:17, con el Espíritu. Aún Eliseo, ¿qué hizo? Pidió una doble porción del Espíritu de Elías, ¿o no? Ahora, ¿por qué tampoco dice que es el profeta? ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. ¿A qué se refiere eres tú el profeta? ¿Por qué si sabemos que él ya comenzó a hablar en nombre, palabra que Dios ponía en sus labios, en nombre de Dios, en su llamado es de parte de Dios, ¿por qué él dice que no es el profeta? ¿Me está siguiendo? Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: ¿a qué se refieren? ¿Por qué le da esta respuesta? ¿Es mentiroso Juan? ¿A qué se refiere? ¿Por qué él dice: yo no soy el profeta? Vea Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, 15 al 18. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos.
como tú. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo. Se recuerda allí siempre en el libro de Juan, un poquito más adelante, Jesús dijo que él hablaría, que él hablaba todo lo que el Padre mandaba. Ahora, cuando nosotros vemos en Juan capítulo 6, versículo 14, Juan 6:14, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este es el profeta que había de venir al mundo. Por eso Juan no se toma el atributo de decir que él es el profeta, porque conoce la intención del corazón de estos hombres, porque a él lo están viendo como Cristo. Por eso él dice: yo no soy el Cristo. Y hoy en este tiempo, hermano, muchos se hacen pasar por Cristo. Pero el que conoce a Cristo testifica de Cristo y no se hace ver como Cristo, ni se cree, sino que mengua. El verdadero testigo de Cristo, hermano, es aquel que no le interesa su estado delante de las personas, sino que las personas se lleven a Cristo en su corazón. Y eso, por eso le digo, tenemos mucho que aprender de Juan, porque él no se toma estos atributos y sabe la intención a lo que estos hombres se están refiriendo. Siempre ahí en Juan 7:40. ¿Qué dice? Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir, el profeta que ellos estaban esperando, el profeta de la escritura, no un profeta, el profeta. Son dos cosas diferentes. Un profeta es uno que se puede levantar entre nosotros, pero el profeta es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ellos se referían: eres tú el profeta, él dijo: no, yo no soy el profeta. Si quieren les puedo decir que soy un profeta, pero no el profeta. Por eso Juan les responde: no. Versículo 22, y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y esta respuesta la encontramos en el versículo 23. Dijo: yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto. Esto es todo lo que yo les puedo decir, dijo Juan. Este es mi trabajo. Esto es lo que el Señor me ha mandado hacer. Esto es lo que yo he recibido de Dios. Y esto creo que es todo lo que nosotros también tenemos que hacer. Y esto es todo lo que a nosotros se nos ha encomendado.
uno que clama en el desierto, uno que anuncia las buenas nuevas, uno que predica la palabra de Dios, hermano, no tiene que engrandecerse. Si Dios te va a enaltecer, que te enaltezca Dios, pero nosotros tenemos que aprender a menguar y a menguar y a menguar. A menguar y a menguar y a menguar. Porque este es uno de los problemas del ser humano. Miren, hoy tenemos un montón de hombres predicando en las redes sociales, en las redes informativas, que les interesa más su estatus que el mensaje de Cristo. Y eso es lo que la gente sigue, que les hablen de grandezas. Pero a Juan por eso le quitaron la cabeza, hermano. Juan por eso pagó con su vida, por predicar el evangelio que se le había encomendado, por anunciar lo que se le había encomendado, a enderezar el camino, a enderezar el camino. El pueblo de Israel, hermanos, estaba yendo torcido. Entonces el trabajo de él es prepararle el camino al Señor para que el mensaje de Jesús sea efectivo. Nosotros tenemos que decirle a la gente cómo está, y el Espíritu Santo tocará la vida. Pero no engañemos a la gente, digámosle la verdad. ¿Cómo está? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su vida? Y el Espíritu Santo la confrontará. Y por eso es que muchos, hermanos, muchos venían a los pies de Juan el Bautista a ser bautizados, porque el bautismo que él predicaba era arrepentimiento. El arrepentimiento, les decía a los hermanos en la mañana, no es que usted venga a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y se va y va a seguir haciendo lo mismo. Arrepentimiento es que usted va a cambiar de vida, va a dejar de hacer lo que está haciendo, porque se confrontó con la palabra y la palabra le dijo: esto que estás haciendo es malo, y ya no lo va a hacer. Eso es arrepentimiento. No es que lloremos, hermano, y lloremos como niños, y va a venir el otro domingo a llorar otra vez por lo mismo. Por eso es que él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Versículo 24: y los que habían sido enviados eran de los, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas? ¿Cuál era? Es que ellos, hermanos, buscaban credenciales. Ellos buscaban, hermanos, algo que a él le acreditara por qué es que él bautizaba. Recuérdese que en ese tiempo se bautizaban los gentiles, los bautizaban para judaizarlos, pero no es que bautizaban a los judíos. Por eso ellos entran en este problema y le dicen: ¿por qué pues tú bautizas? Porque donde él está bautizando, hermano, venían judíos también a ser bautizados. Pero ¿por qué se bautizaban? ¿Por qué este bautismo? ¿Qué dice? Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Acaso él no tenía que responderles? ¿Acaso él no tenía las credenciales para responderle? El versículo 26 dice: Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros. Se dice, se cree que cuando esto le están preguntando a Juan, este discurso que tienen ahí, Jesús estaba ahí escuchando. Según estudiosos, él estaba ahí. Por eso él les dice:
mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Pero la respuesta, fíjese que él cómo evade la respuesta, lo mismo que hizo Jesús. Vea Lucas 21:8. Lucas 20, del 1 al 8. A Jesús le hicieron la misma pregunta. ¿Ha visto ese tipo de persona, no? Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? A Juan el Bautista le hicieron la misma pregunta, a Jesús le hacen la misma pregunta, porque no eran parte de la autoridad o del Sanedrín o de la escuela de ellos. Entonces, por eso ellos tienen problemas tanto con Juan el Bautista como con Jesús. Tanto como Juan el Bautista no les da una respuesta que ellos necesitan escuchar, tampoco Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. El bautismo de Juan, le dijo, ¿era del cielo o de los hombres? ¿Ah? Va, que el hombre es tremendo, hermano. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Dirá, ¿por qué pues no aceptaron cuando él les predicó el evangelio? 7. Perdón. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era. El mensaje de Juan hizo tanto efecto que el pueblo judío, hermanos, lo recibió tanto que, si usted lo ve todavía allá en Hechos, cuando Pablo llega por algunos pueblitos por allá y dice: ¿y ustedes ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Y él les dijo: no, nosotros solo hemos sido bautizados con el bautismo de Juan. O sea, hubo tanta gente que fue bautizada por Juan. Hubo tanta gente que quedó marcada, y aún el pueblo dice: porque están persuadidos de que Juan era un profeta enviado por Dios. Pero esto es tremendo, hermanos, porque estos hombres vinieron para preguntarle a Juan. Estos hombres le preguntaron a Jesús. Estaban interesados en saber, pero no en seguir. No para creer, no para cambiar, sino solo para discutir. Y muchos de nosotros nos pasa así. Nos llenamos de información, nos llenamos de tantas cosas, pero solo para discutir. Si hemos conocido la verdad, si hemos conocido el evangelio, no lo metamos en discusión, practiquémoslo. Pero los fariseos, los seduceos, lo ocupaban todo el conocimiento que ellos tenían para
pelear, para discutir. Este es el problema más grande, hermano. Fíjese que este mensaje de Juan, el mensaje de él, de Juan el Bautista, como también de Juan el apóstol, no están interesados en dar a conocer su ministerio. Si usted ve en todo el evangelio de Juan, Juan esconde su identidad. No es como Pablo dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿O no lo ha notado? En casi la mayor parte de las cartas del apóstol Pablo dice: yo, apóstol de Jesucristo. Y Juan en todo su evangelio trata de esconder su identidad. Le dije, ¿por qué? Porque había aprendido de Juan el Bautista, que Juan también, él trata de esconder su identidad. Él lo único que quiere es mostrar a Cristo, enseñar el camino, enseñar la verdad. Juan tuvo muy en cuenta esto, hermano. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Versículo 27: y este es el que viene después de mí. O sea, al que él está preparando el camino, no es que Jesús es después de Juan, porque Jesús es antes que Juan, mucho más antes de lo que usted se puede imaginar. Él es desde el principio. El que es antes de mí, dice. Claro, él comienza a preparar el camino, pero Jesús ya existía desde la eternidad, del cual dice: yo no soy digno de desatar la correa del calzado. O sea, está diciendo: del cual yo no soy digno ni de ser su esclavo. Porque ese era el trabajo del esclavo, ¿no? Cuando llegaba su amo, y Marcos dice: de encorvarme delante de él. No soy digno de desatar la correa del calzado. Vea, por eso cuando nosotros decimos: es necesario que yo mengüe. Por eso cuando él dice: es necesario que yo mengüe. ¿Hasta dónde quiere llegar Juan? Si no se considera ni esclavo de Jesús. O sea, no es que él dice: ve, yo puedo ser esclavo de Jesús, ese que vive en la casa del Señor. Ni a eso quiere llegar. ¿Y nosotros? Arcángeles, reverendos, doctores, teólogos. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude, porque la vanidad resalta muchas veces. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Fíjese que esta es una semana donde Juan el Bautista está ya diciendo: acá se me terminó ya mi comisión. Si usted lee el versículo 29, dice: y el día siguiente vio Juan a Jesús. El versículo 43 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. En el capítulo 2, versículo 1 dice: y al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán. Es una semana, hermanos, donde hay mucho trabajo. Pero volvamos al versículo 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Acá está diciendo: gracias, Señor, porque pude serte fiel hasta que Él comenzara su ministerio. Gracias, Señor, porque veniste. Yo creo que estas serían nuestras mejores palabras cuando Cristo venga, ¿verdad? Todo el que tiene un cargo, un compromiso con el Señor, y decirle: gracias, Señor, entrego lo que pusiste en mis manos. Pero ay de nosotros si no lo sabemos ministrar. Ay de nosotros si no sabemos cumplir. Acá dice: este es de aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Siga. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero esto yo no sé si usted lo puede entender claramente, pero dice: pero el que me envió a bautizar. Aunque si los judíos, aunque si los fariseos le preguntaban: ¿de dónde es tu llamado?, él sabía de dónde venía. Por eso le dije: él no es que no tenía la autoridad, no es que no tenía las credenciales, él lo sabía perfectamente, y tanto usted también lo sabe quién lo ha llamado. Que la gente quiera saber por qué usted es un diácono, por qué usted es un líder, por qué usted es un servidor. No es que el pastor lo ha puesto. Juan dijo: pero el que me envió a bautizar con agua, el que me mandó a hacer esta comisión, me dejó bien claro y me dijo: aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hermanos, tenemos mucho que aprender de Juan. Póngase sobre sus pies. Versículo 34. Y yo le vi, dice Juan. Y yo le vi. Que nadie te lo cuente, que nadie te lo diga: él es así, él es así. No, él dice: yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Por eso, hermanos, si siguiéramos estudiando el Evangelio de Juan, por eso nos vamos a dar cuenta por qué Juan mete el testimonio de Juan el Bautista en su Evangelio. Porque es muy importante, es muy interesante lo que Juan testifica de Jesús. Y eso es también, le vuelvo a repetir, lo que nosotros tenemos que hacer. Si usted ha recibido un llamado de parte de Dios, tiene que menguar para poder reflejar a Cristo en su vida. No importa, hermanos, el ambiente en el cual Juan vivió, la comisión que a él se le dio, aunque si fue corto tiempo, pero yo creo que Juan hizo un buen trabajo, prepararle el camino al Señor para que el pueblo lo recibiera.
no es que el pueblo por completo no recibió el evangelio de Cristo. Multitudes le seguían. Multitudes se convirtieron. Parte fue de la predicación de Juan el Bautista, y parte es que ya el ambiente estaba preparado para que la semilla pudiera brotar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Este es un trabajo, hermanos. ¿Dónde están esos Juanes? ¿Dónde estamos? Aquellos que hemos sido comisionados en este tiempo. Quizás te pregunten: ¿y de qué congregación eres? No les digas de qué congregación. A la final en la congregación no importa, pero que se lleven el mensaje de Cristo, que puedan llevarse la palabra de Dios en sus vidas. Hay mucha gente, hermanos, que cuando te paras y dices: ¿usted es testigo de Jehová? ¿De cuál denominación es? Y le digo: mira, a ti la denominación no te debe de interesar. Lo que yo te traigo es el mensaje de Cristo. Lo que quiero darte a conocer es al Hijo de Dios. Esta debe de ser nuestra preocupación. Yo le invito, hermanos, le invito que mengue, para que Él pueda crecer en nosotros, porque solo así vamos a poder hablar de Él. Porque si vamos, hermanos, con lo que sabemos, ¿sabe cómo le hablamos a la gente? Es que fíjate que yo he estudiado en el IBE y hoy conozco la palabra de Dios. Y hoy yo te puedo, si quieres, te puedo dar clases ahí a tu casa. No lo nuestro, lo de Jesús. Lo de Jesús. Por eso Juan siempre evadió identificarse. Él dijo: yo soy uno que clama en el desierto. Cierre sus ojos. Dios